Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a hacer siempre las mismas? En este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos nuevamente aquí al episodio. ¿Por qué no me escucha? Porque no traigo los audífonos, ahí claro. Nuevamente aquí estamos en podcast. Al parecer aquí mis amigos están un poco distraídos. Nos estamos acomodando. Acomodándonos. A ver, ahora les vengo yo con la pregunta del día. Hoy viene bravo el men. Vengo bravo. La pregunta del día de hoy es acerca de la positividad. Vamos acerca de positividad. Vamos a hablar un poco de qué tan bueno o malo es ser positivos. Positivos, ok. Estar siguiendo carga positiva es lo más positivo que te puede pasar en tu vida. ¿Estamos hablando de ese tema? ¿O era otro tema? No. Aquí van las reglas, miren. Okay. ¿Cómo la positividad nos puede afectar o nos puede ayudar tanto en la vida personal, en la vida espiritual, en la vida de negocios, en cualquier ámbito de nuestras vidas? ¿Qué tan bueno o malo es ser positivos? ¿Paz? Ok, nos vamos como Jack el Destripador, ¿no? Por partes. Por parte. ¿Qué quieres primero? ¿Quieres ver la parte buena o quieres ver la parte mala? ¿O quieres... A ver, háblame un poco de qué tan bueno es ser positivo. Tan bueno es ser positivo, ok. Lo que a mí me gusta de este tema o de ser positivo es que yo nunca he escuchado de nadie, absolutamente de nadie, que haga algo asombroso, algo genial y que haya tenido una mentalidad negativa. O sea, que haya creído que no lo va a lograr o que no va a salir nada. No conozco a nadie que haya hecho algo espectacular. Entonces, por lo tanto, positivamente, lo bueno de lo positivo es que puedes lograr cosas asombrosas que mucha gente piensa que son imposibles. De hecho, si tú no tienes esta mentalidad positiva, pues valiste queso en algunas maneras. Pues esto es lo que veo bueno, ¿no? Tener mentalidad positiva te ayuda a vivir más feliz también. Lo que yo he vivido, si tú piensas así, puedes ser más feliz. Porque si no, te vas a andar amargando por todo lo que pasa a tu alrededor. Siento que al ser positivo no te vas a amargar, pero además de que no te vas a amargar o enojar por lo que pase, en lugar de ver lo malo, vas a preguntarte ¿qué voy a aprender de esto? Como que ves todo como una oportunidad. Y al ver todo como una oportunidad, pues además de ayudarte a ser más feliz, siento que te ayuda a crecer como persona. Bueno, es un poquito de lo que quiero compartir. Luego me como todo el micrófono. Quiero escuchar a mi amigo Alan a ver qué piensa al respecto. Ok, la positividad. Cosas buenas de la positividad. Ay, yo que soy bien negativo. Bueno, la positividad como que es un punto de vista, ¿verdad? A fin de cuentas. No hay que separar el hecho de cómo percibimos las cosas al hecho de cómo son. Porque podríamos caer en una positividad tóxica, ¿no? O algo así real. Eso eran las cosas malas de la positividad, ¿no? Sí. Pero bueno. Sorry, me adelante. Ok. El tener un punto de vista positivo, pues te ayuda en la manera cual, en el que podríamos decir que te ayuda un poco más para lo que vienen siendo los asuntos con el estrés, posiblemente con la ansiedad. Que ahí ya estoy metiendo otros temas, de verdad, No, pero... Entonces ayuda a la salud. Punto bueno por la positividad. ¿Qué no te crees? Debate sobre la positividad. Sí. Es bueno ser positivo, pero hay que ser realista también. Ese es el punto que tengo yo. Es bueno ser positivo. Siguiente. Bueno, ya aprovechando que Alan tocó el punto, ¿cuándo la positividad se vuelve una positividad tóxica? ¿Cuándo me afecta a mi relación como persona, a mi relación conmigo mismo? Ahora vamos a tocarlo desde mi punto personal. ¿Cuándo la positividad me afecta a mí en lo que estoy tratando de emprender o en lo que estoy haciendo día a día? Ok, pues es tocando lo que dice Alan y lo que acaban de comentar. Yo siento en lo personal que cuando la positividad es una positividad fantasiosa o idealista, que quita los pies de la tierra, digamos por así decirlo,
soy súper positivo y mi sueño es que voy a ser un gran futbolista. Y pues ahorita yo tengo 31 años. O sea, es fantasioso de más. Ya me fregué la rodilla. Sí, ya, porque uno sabe, es consciente que para que pueda ser seleccionado para ser un jugador de fútbol profesional, a ellos los agarran desde los 14, 15 años y entrenan y a los 22 ya están, y a los 30 ya los están desechando porque pues ya están veteranos y todo ese tipo de cosas. En este tipo de casos, siento que cuando no tienes los pies en el suelo, ese realismo, empieza a volverse tóxico. Incluso en el sentido, hablando de relaciones, ahora sí, no, es que yo soy el Juan Camané, yo soy el mejor hombre con el que ella podría estar y soy positivo y ella algún día va a estar conmigo, pero pues no, o sea, si ella te ve como un amigo, ya te vio como un amigo y para que pierdes tu tiempo, en ese sentido también siento que es algo que puede dañarte, que te va a hacer perder tu tiempo, que te va a hacer frustrarte a la larga en esa positividad porque pues no va a haber resultados. ¿Algo que quieran compartir ustedes en este caso? Porque ya... Sorry, algo que ni al caso, pero ahorita que estabas diciendo el futbolista me imagino así como que un time skip y de repente capaz ganando la Copa del Mundo, pero de pronto se despierta y sin piernas. Pensé que ibas a decir, lo logré y no creían en mí. Ay, no, Y en eso en su cara y en eso despierta. Y en eso despierta. Pero bueno. Este era tu punto, Alan. Quiero creer que vas a meter una idea acá. Ay, Uy. del realismo. Uy, ok, la idea del realismo. Me viene a la mente, por ejemplo, la cuestión esta de la gente que es siempre acá de que good vibes para esto, para el otro, y en la vida todo es bueno, y siempre va a salir bien, y te esfuerzas en todo el rollo. Y la verdad es que, pues, no siempre todo va a salir bien. O sea, es parte de lo que hablábamos de ser realistas. O sea, puedes ser positivo y esperar lo mejor, pero ser realista para saber que no siempre va a salir lo mejor, no va a ser el mejor resultado, por más que te esfuerces y por más positivo que quieras estar. Aparte de que tiende a ser una cuestión muy subjetiva, porque el positivismo viene desde cada uno. O sea, no puedes, por ejemplo, tú estar, sí, vamos todo bien, va a ir chidote y todo el rollo bien, pero el tomar en cuenta que los demás no siempre van a tener tu mismo vibe, no van a estar en la misma sintonía, porque no falta la persona que es Grinch por naturaleza, ¿no? O sea, tú puedes tener toda la buena onda y la buena vibra que quieras, pero cuando quieres que todo el mundo quiera estar igual que tú, que quieres estar ahí como, Simón, Mary, no, mira, te quebraste la pata, pero todo está bien, Mary, tienes otra. Así como de que, oye. Como diría el buen Buda, yo solo tengo el control de mi vida. La única persona que puede mandar qué hace o deja de hacer en mi vida soy yo mismo. Soy yo mismo. Sí, no puedes cambiar a nadie, definitivamente. Yo no puedo cambiarte a ti, ni a Manny, ni a ninguna otra. Puedo explicarles mi perspectiva, mi mundo, mis ideas, y ya ustedes deciden si las quieren adoptar o si les convienen en su vida, pero como cambiar a alguien, no, es imposible. De hecho, volviendo a lo de las relaciones, pues por eso veo muchas relaciones tóxicas, porque quieren que la otra persona sea como ellos quieren, y pues no puedes cambiar a nadie. Pero bueno, volvamos al positivismo, porque la verdad divagamos. Uy. Luego vamos a hablar, no, yo mi ex. Uy, me dolió la venita. No te creas, pues, sí, pues es parte de lo que veníamos diciendo, ¿no? Que la persona que es positiva, pues debe ser también, ¿cuál es la palabra que utilizamos? Realista, sí, ¿no? Para contemplar las cuestiones reales, o sea, cómo es la situación, perdón, de la realidad. De que las circunstancias no siempre van a ser favorables. Puedes mantener tu actitud positiva, pero eso no quiere decir que todo vaya a salir al 100. ¿Cómo lo recibas después de salir mal? Ok, ahí también puede seguir siendo positivo. El cómo reacciones ya es distinto. Yo tengo un punto ahí, pero no sé si Manny quiere decir algo para no robarme todo el micrófono. A ver, es que yo estaba esperando escucharlos y lo hacía el resumen, no se crean. No, desde mi perspectiva hablo de los dos puntos, porque en este caso el que hablaron. Tanto lo positivo me ayuda mucho a mí en el lado bueno, pues, de superarme. Ya lo decíamos en podcasts anteriores, el poder decir, yo puedo lograr esto, yo puedo salir de tal situación, yo puedo
como que enfrentarme a los problemas que me van surgiendo, a las trabas que me van surgiendo, a las nuevas metas que quiero lograr. Pero llega el punto de que si no logro ser realista, como decía Paz, si no me enfoco, si pierdo esa luz al final del camino, si pierdo como que la línea de meta, me puedo ir por miles de caminos alternos que tal vez lleguen a la meta, pero van a ser un poco más difíciles, van a desviarme, me van a llevar a la casa en el bosque donde está la bruja, en la Mago de casa, Oz. sí, La casa ándale, de caramelo. en la casa de caramelo, o voy a entrar en un mundo de caramelo donde todo vive mejor, o sea, llega el punto en el que dices, por ejemplo, no sé, hoy me despidieron de mi trabajo. Híjole, ¿qué voy a hacer? Fiesta. Ay, no, no es cierto. Bueno, aparte porque me van a dar la indemnización, ¿verdad? La Pero liquidación. liquidación, pero me despidieron, me estoy divorciando, entonces todo el dinero de la liquidación se va a ir hacia esa persona. Tengo 5 hijos que mantener y darles la pensión de 2 esposas diferentes. Bueno, ya me fui a un extremo, ¿no? Recuerdos de guerra de Vietnam acá. Recuerdos de guerra de Vietnam. Y yo veo todo positivo. No, sí, no va a haber problema, no voy a llorar, no me voy a deprimir, porque sí lo puedo lograr. A veces acumular las experiencias en uno mismo, acumular como que todo lo que tengo que sacar por el simple hecho de ser positivo, como que me va a afectar más a mí. Digo, me ha pasado en lo personal de que veo la vida tan positiva que de repente me guardo todo lo que no tenía que haberme guardado y me afecta a mí en mí mismo. Fíjate que yo siento que eso que estás diciendo no es ser positivo, sino es como una máscara de intento ser positivo, pero la realidad es que no lo soy. O sea, realmente sí me afecta y no estoy pensando de esta manera, pero quiero hacerlo y pues Quiero evadir la realidad. quiero evadir la realidad y siento que al haber esa incongruencia es cuando empieza por dentro a hacerse una bomba de emociones. Una maraña. Y es cuando empiezan las ansiedades, depresiones y todas esas cosas. Siento que tiene que haber mucha congruencia en la vida. O sea, las personas que dicen que son positivas y no lo son, agárrate porque te va a ir, te viene algo feo. Las personas que no sé, que son negativas y no lo son, que están actuando por dentro también agárrate. Pero volviendo a lo del realismo y lo que decías, Meni y Alan, siento que para poder ser un positivo realista hay un concepto que la sociedad nos ha marcado y nos ha hecho mucho daño, que es el concepto del fracaso. O sea, la mayoría de las personas piensan que fracasar es malo, que equivocarse es malo, que sí, que si algo no sale como tú lo habías planeado es malo, y no es así. De hecho, las cosas, si lo viéramos de la manera como son neutras. No es ni bueno ni es ni malo. Es simplemente es algo que sucedió. Y un error técnicamente es algo bueno porque te está llevando a mejorar, te está diciendo cómo no hacer las cosas. Ya aprendí cómo no hacerlo de esta manera y lo vuelvo a hacer y no me vuelve a salir, pero ya aprendí una segunda manera de cómo no hacerlo. Y se me queda muy grabado una entrevista que le hacen a Tomás Alva Edison. No sé qué tan real sea, ¿no? Pero ahí están libros y esas cosas donde le preguntan a Tomás Alva Edison oye, ¿no te sientes frustrado por haber tenido 1000 intentos para poder hacer la bombilla eléctrica, 1000 fracasos? ¿Qué se siente haber fracasado 1000 veces o 10,000 veces? No sé cuántas fueron, uno de esos números parecidos. Y él les contesta, no fracasé. Encontré 999 maneras de cómo no hacerlo para tener éxito, para encontrar lo que buscaba. ¿Cómo no hacerlo? Entonces, ese concepto del fracaso y del error, siento que es lo que realmente daña a la gente, como que tenemos esa idea de que todo me tiene que salir bien, de que el éxito es que todo me salga bien a la primera, y no es así. De hecho, una persona exitosa, si alguien me dice, yo soy exitoso y nunca he fracasado, no le va a creer ni de chiste, y es un faker para mí de primeras, porque tienes que partir la madre, tienes que caerte y levantarte de todo. Ese es el positivismo para mí, ¿verdad? Es un marquetero. Un marquetero. Bueno, aquí viene la parte como que importante a donde quería llegar con el tema del positivismo. Ya hemos visto lo bueno, lo malo, lo gris del positivismo,
Pero ahora implica no solo el personal, sino con mis relaciones, hablando de mis relaciones sentimentales, mis relaciones de pareja, mis relaciones con mi familia. ¿Qué tanto se han ustedes como que topado con pared la relación con las personas? A veces tenemos esa positividad realista, a veces tenemos una positividad un tanto negativa, pero cómo es, dependiendo de mi positividad o de mi estado en ese momento, que me he topado a veces con paredes, o cuáles han sido los retos en el poder manejar la positividad con su relación de otras personas. ¿Quieres empezar, Alan? Porque yo voy a hablar mucho. Dale. Estoy así como que formulando todavía en la cabeza. Fíjate que en cuanto a temas de relaciones, manejar la positividad, siento que es algo que obviamente en el momento pues, se vive de una manera y después del momento se vive de otra, ¿no? Siempre lo bueno para mí es tratar de dar el máximo e intentarlo todo de la mejor manera, pero pues obviamente no siempre va a salir bien como hablábamos ahorita, porque pues sí, a lo mejor no eres lo que la otra persona busca o no eres lo que la otra persona necesita y hay que ser conscientes que hay personas que no son compatibles, simplemente porque así es, no son compatibles, esta persona está hecha para algo y esta persona está hecha para otra cosa, o no es que esté hecha, ¿verdad? Pero es las circunstancias que están viviendo en el tiempo. Me acuerdo mucho una historia que me platicó Alan, de que, no sé, se topó o tuvo una cita con una pareja del pasado, pero pues ya eran personas totalmente distintas porque pasaron momentos distintos, tiempos distintos. Entonces, en cuanto a la positividad, siento que es eso de darlo todo, dar lo mejor, pero pues como veíamos ahorita, ser conscientes pues, que hay personas que no son compatibles, que ser conscientes que las cosas pueden terminar. Y para mí lo más positivo, pues es realmente, la mayoría de la gente está peleada con esto también, pero verlo siempre para mí. A lo mejor van a decir, eso es egocéntrico o esto, pero realmente es yo que gano con esta relación. Y yo que le aporto esta relación también, ¿verdad? Tampoco no se trata de, si no pues... Puro asadón. Sí, pues si no, ahí es cuando se vuelve tóxico. Y lo otro que me gusta resaltar es que cuando las cosas no salen bien, cuando ya dices, pues hasta cierto punto estoy hasta la madre, estoy todo mal de que haya tenido este resultado. Y aquí va una de las armas más poderosas que he aprendido, que es la arquitectura mental. Que pues es más o menos lo que hablábamos ahorita, que las cosas son neutras, por así decirlo. Yeah. Y lo que importa realmente es el significado que nosotros le damos a las cosas. Y para ejemplificar esto de la arquitectura mental, se me quedó muy grabado con el ejemplo de la leche. Ya sé, perdón, a lo mejor suena muy... O sea, pero un vaso de leche tibia para una persona puede significar algo para una persona y puede ser algo totalmente diferente para alguien más. Voy a poner el ejemplo. Y supongamos que Alan tenía una bonita relación con su familia, con su abuela y todas las mañanas, cuando se iba a la escuela, su abuelita le preparaba un vaso de leche tibia con galletas y pues para Alan lo que significaba la leche es familia, amor, unidad, felicidad. Pero supongamos el caso contrario, que hay una persona que la secuestra, supongamos que secuestran a Manny. ¡Hala! Y le dan la leche fría. No, y no le dan nada de comer a Manny, y lo tienen ahí encerrado. Y lo único que le dan para que sobreviva, para que no muera de hambre a Manny, es un vaso de leche tibia. Entonces, a Manny, lo que le recordaría la leche es esclavitud, muerte, violencia, violación, lo que ustedes crean, ¿no? Todo lo malo. Y es la misma cosa, sí, es un vaso de leche, neutro. Entonces, en este caso, en las relaciones, para mí es un arma muy poderosa porque al terminar una relación, pues no, existen los dos casos también. Existe la persona que dice, no, es que esta persona arruinó mi vida, perdí mi dinero, perdí mi familia, perdí mi estabilidad emocional, ahora tengo depresión, ansiedad, me corrieron del trabajo, es por culpa de esta persona que arruinó mi vida, bla, 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 etcétera, etcétera, maldito. Y existe el caso contrario, que es, ¿qué significado le quiero dar yo? Pues le quiero dar un buen significado y digo,
qué bueno que esta persona ya se fue. Qué bueno que se fue porque no era la persona que yo quería en mi vida. Me acaba de mostrar que no era lo que yo estaba buscando. Y gracias a esto ahora tengo la oportunidad de ahora sí conocer a alguien bien, de ahora sí salir adelante. Tengo la oportunidad, ahora tengo más tiempo para mí. A mí me pasó esto. Ah, qué chido, ahora tengo más tiempo para mí, para dedicarlo a lo que me gusta, para tener mi paz mental. Y cuando le das este significado es más fácil salir adelante. Esto para mí es el positivismo basado en la realidad y basado en la arquitectura mental de hoy el significado que yo quiero darle a las cosas para que me ayude a mí a los resultados que yo quiero obtener. Entonces, para mí esto es un arma súper poderosa, arquitectura mental, positivismo con los pies en el suelo de yo le doy el significado que a mí me conviene y pues la verdad se lo recomiendo mucho, es algo que a mí me ayudó a salir adelante de este tipo de situaciones que no le deseo a nadie. Cuando estás en el hoyo ahí abajo que te rompió el corazón, le escupieron, le hicieron pedazos, le echaron fuego. ¡Ey, paz, levántate! Pero bueno, ya me comí el micrófono. ¿Qué quieren? Alan, Sí. Ok, positivismo en las relaciones. Pues estoy muy de acuerdo con muchos de los temas que tocó Paz, justamente. El punto importante, por ejemplo, en el acompañamiento, porque no solamente hablamos de cuando empieza o cuando termina la relación, sino un durante, ¿no? ¿no? Tanto en los retos del día a día como en problemas especiales que nos pueden surgir, hay momentos en que uno u otro de los miembros de las relaciones se va a sentir bajoneado, ¿no? O que va a tener algo que lo lleva más abajo. Y ahí, por ejemplo, podemos hablar de un acompañamiento, creo yo. O sea, por ejemplo, cuando tú eres alguien positivo o alguien que está en el mindset, así como decía Paz, en el que puede decidir estar en una postura de positivismo, de que las cosas pueden salir bien y demás, el saber estar con la otra persona de esa manera, pero sin invalidar o sin invadir lo que viene siendo la manera de sentirse del otro. Okay. ¿Sí? Porque una cosa es que lo puedas ayudar y querer aportarle un punto de vista positivo, en el cual digas, van a hacer las cosas, esto es por un bien mayor o XY, no sé, puede tocar dos cosas diferentes. Por ejemplo, digamos que terminó un trabajo, ¿no? Y tú ves que tu pareja estaba muy estresado, que realmente no se sentía realizado, así por el estilo. Y en un acompañamiento tú le dices, ok, no, mira, no estabas a gusto en tu trabajo, puedes buscar algo mejor, que te llene más, que te dé más remuneración, etcétera. Y posiblemente la pareja pues, haga clic con esa idea que le damos. Pero si viéramos un caso, por ejemplo, en el que falleció algún familiar que realmente le impactó mucho a la persona, pues hay muchas veces en que no puedes llegar y todo va a estar bien y no sé qué, así, pues te va a decir el otro. Chingas a tu madre, ¿no? Sí, te digo, y pues por ejemplo ahí saber dónde tu positivismo, hasta dónde, pues hasta dónde compartirlo, ¿no? O así por el estilo, o saber en qué momento debes de permitir que en este caso, no que sea negativo, pero permitir que las emociones de la otra persona que usualmente vemos como negativas en algún modo, alguna tristeza, rencor o algún sentimiento muy fuerte que tenga, que no le permite estar positivo o al 100 como quisiéramos, poder validar a esas personas, acompañar, no querer imponer nuestro positivismo, sino estar escucha, estar presente y que él sepa que si él quiere, nosotros vamos a brindar ese positivismo o esa energía que tenemos para poder brindarlo y para ayudarlo a salir del hoyo en el que está, ¿no? Pero también, pues, respetar que está el otro en todo su derecho, ¿no? De estar negativo, sea por un momento, sea lo que sea. Y pues lo que podemos hacer también es brindar ayuda, o sea, ya depende de mucho de la comunicación que tengamos en nuestra relación. Tanto si la persona quiere ser ayudada, porque hay quienes se meten en un paño de lágrimas y aunque les digas y si quieras y lo que sea, dicen, no, ¿sabes qué? Mi vida ya se acabó. Se me murió mi perro Chucho y ya no hay más. Era mi consejero, él era el que me daba soporte emocional, era todo en mi vida. Ya el mundo es negro. Y estás ahí, ¿no? Está bien, otro perrito. Le compraste otro perro, Sí, lo peor que fue. Ándale, no, sale peor, te digo. Me acordé de otro perrito. de otro perrito. Te digo, sí, pues por ejemplo, aceptar mucho la postura de la otra persona.
Bueno, ese es un punto de vista. Yo creo que de mi parte, creo que lo más fácil o la forma mejor de poder tratar la positividad conforme a las relaciones en general es mucho la empatía. Oye, tal vez la persona reaccionó bien mal porque yo llegué y le dije, no, sí se puede, o algo así como dice Alan, se me murió el perrito, y yo, no, pues no hay problema, te compro otro perrito. No, es que era mi perrito favorito, ¿cómo vas a hacerlo? O sea, como que tener mucha empatía y ponerme un poco en, en los zapatos de la otra persona. Ahorita estoy leyendo, bueno, ya lo terminé, un libro muy, muy interesante que se me hizo, se llama Del resentimiento al perdón, y habla mucho sobre el positivismo y sobre todo este tipo de cosas, pero sobre todo el saber en mis relaciones, el cómo llevar las cosas y cómo tratar a las otras personas, cómo ponerme en esta empatía con las otras personas de decir, oye, ¿realmente tengo que perdonar o disculpar? Perdono a la persona por algo que me hizo, por cómo reaccionó, por cómo me habló en ese momento, o tengo que disculparlo. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Perdonar es cuando la persona lo hace conscientemente para dañarte. Cuando la persona dice, ahorita estoy muy positivo y tú no vas a venir aquí a decirme algo negativo que no, o al contrario, ahorita ni siquiera quiero que me hables de positivismo y vienes y me hablas, entonces reacciono de manera negativa. Bueno, pero lo hizo con la intención de dañarte realmente, lo hizo con la intención de querer ofenderte, o lo hizo desde un desconocimiento propio de la situación por la que estaba pasando. Es como que lo más importante, siento yo, del positivismo es ve, analiza la situación por la que estás pasando, analiza la situación por la que estás viviendo en este momento, qué es lo que lleva detrás. Y realmente eso es como que saber el por qué está la otra persona reaccionando como está reaccionando. O por qué yo mismo estoy reaccionando de una manera en la que según yo soy muy positivo o la que según yo sí estoy llevando bien las cosas, pero las otras personas no lo ven de esa manera. Me pasó precisamente el año pasado, para no me dejará mentir, con algunas relaciones. Yo lo veía desde el lado más positivo del mundo y no, no hay problema, le voy a seguir hablando a la persona y voy a seguir igual y no hay problema, todo bien positivo, hasta que tronó el asunto, y nos distanciamos por un rato, ya ahorita estamos bien, esa persona y yo, pero fue por ese positivismo tóxico de que yo no veía que mis acciones desde mi perspectiva de ese momento, desde mi perspectiva de ese tiempo, no estaban siendo correctas. Y en ese momento fue como, es que odio a esta persona, ya no quiero volver a verla, me dañó mucho, no puedo perdonarla. Pero no tenía que perdonarla en ningún momento, era disculpar porque mis propias acciones y tal vez las acciones que esa persona venía cargando, pues eran las que nos estaban haciendo chocar y las que nos estaban topando con esa pared y las que no nos permitían tener una buena relación. Cuando ya, así como dice David, cuando ya me di el tiempo para mí, cuando me salí de ahí, cuando me aparté un poco de todo y pude hacer como que esa retrospección, es cuando dije, ah, caray, pues no era que yo tuviera que perdonar a alguien porque no lo hizo con la intención de dañarme. Tal vez fueron mis acciones, tal vez fueron las acciones por las que esa persona estaba pasando, por las que mi positivismo, que en ese momento era muy tóxico, pues se topó con una pared. Ahora sí que un objeto inamovible se tocó con una fuerza imparable. Y pues no lo pude lograr. Nos metemos en temas de ingeniería. Los vectores iban en direcciones diferentes y pues no había forma de que eran dos líneas paralelas. Incompatible. Incompatible completamente, y por querer aferrarse a una idea, por querer aferrarse a algo, no podía avanzar conmigo mismo, no podía avanzar con mis negocios, no podía avanzar con mis emprendimientos, no podía avanzar con mi relación personal. Cuando me di cuenta que era un positivismo tóxico y que tenía que volver a un positivismo realista, ver las cosas de una manera realista y no hacerme yo en el papel de la víctima o no ponerme yo en el papel de todos están en mi contra, sino que tengo que disculpar más bien porque no sabía la otra persona lo que me estaba haciendo. Es cuando ¡pum! Y de ahí en adelante siento que he ido a partir de ese momento en el que fue ajá, diría Spencer Hoffman, el ajá, el momento ajá, como que en ese momento fue de que todo lo que yo sentía que iba de bajada,
empezó a ir de su vida. Todo lo que yo sentía que iba hacia un abismo que no podía salir de ahí, vámonos para arriba. ¿Por qué? Porque me di cuenta realmente del positivismo realista, de una visión, que es la que deberíamos de tener todos, que las cosas no son blanco y negras, que las cosas no se manejan ni siquiera en tonos de grises, que las tonas son neutras. Y si las veo de esa manera neutra y trato de ver una positividad de cómo resolver las cosas en vez de cómo agrandarlas, pues bueno, las cosas salen adelante. Vamos cerrando, muchachos, algunas cosas como para cierre. Fíjate que ya con lo que acabas de decir, pues me queda una herramienta muy grande que es no tomarse las cosas personales. Hay una frase muy sonada que dicen que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Esa frase es de Gandhi, realmente, por si no lo sabían. Es una frase de Gandhi, ¿eh? Bueno, pero el punto aquí es, no te tomas las cosas personales, o sea, la reacción que tiene una persona, el problema que hay no tiene nada que ver con una persona, tiene que ver con las circunstancias que está viviendo y pues sí, cuando una persona está herida, a veces reaccionamos como animales, reaccionamos por instinto, así, es que tengo... Como el Meni cuando tiene hambre. Sí, es que tengo hambre o tengo una espina clavada y me siento... Pican donde te duele y... Entonces, la herramienta creo que es, no te tomes nada personal, o sea, separa a lo que pasó al problema de la persona. Y eso siento que me ha ayudado a mí mucho en mis problemas, en mis relaciones, en mi paz personal también, porque si te clavas mucho, andas ahí pensando, ahí te lo tomas personal, es que esta persona, y hasta le agarras rencor y todo. No es personal, pasó, un momento aislado, es un caso único, y bien. Mejor hacer tu paz. Y mejor hacer tu paz, con paz. Con paz, Alan. No, por mí está bien. Digo, o sea, por ejemplo, lo de la empatía que mencionaste, justamente creo que va muy alineado con lo que yo tenía en mente. Lo supiste aterrizar mucho mejor que yo. Entonces, me complementó mucho esa parte que te explicaste. Te agradezco. Pues por mi parte estamos. Yo también cierro pues nomás con eso de si no sabes ahorita por lo que estás pasando, pues analiza la situación, date un tiempo para ti y luego ya sobre el análisis puedes reaccionar. No tomes decisiones desde el sentimiento, desde el impulso. Toma decisiones desde la razón y no tanto desde el corazón. ¿Por qué? Porque a veces nos dejamos llevar por el sentimentalismo del momento, pero cuando ya lo analizo fríamente, cuando lo veo de una manera neutra, pues entonces puedo tomar una buena decisión. Muchachos, redes sociales. Paz DCP en todas las redes sociales. Y nuestra música Carga Positiva, hablando del positivismo. Nuestra música pues viene más o menos a estos temas. Más que nada es ver las cosas malas que nos pasaron, agregarles música y verlas desde una perspectiva diferente, chida. Y por eso la banda le pusimos este nombre, Carga Positiva. Excelente, Alan. En redes sociales, ahí.chavimón, tu amigo Nacho. Y bueno, pues a mí me encuentran como Meni, y lo repito de nuevo, MENIY, 05, digo, 00, ya estoy metiendo el correo, miren, el teléfono para que me marquen, no, Meni05J. Ahí les ponemos también el link de la ubicación del Meni, por si lo quieren buscar. Y bueno, nos gustaría que nos comentaran, ya vamos a estar utilizando un poco más estas herramientas que nos permiten los podcasts aquí en Spotify. En otras redes sociales tal vez no sea posible, pero en Spotify que nos comenten ustedes experiencias que han tenido sobre este positivismo, ya sea bueno, ya sea malo, y qué opinan ustedes al respecto. Nos gustaría estarlas escuchando para luego que nos puedan hacer ese feedback de si estamos nosotros en algún error o si hay algo que pueda complementar. Si hay algún tema en especial, perdóname, si hay algún tema en especial que les gustaría que platicáramos, se aceptan sugerencias y comentarios. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Bye. Es genial tenerte aquí en nuestra comunidad de ¡Qué buena pregunta! Estamos ansiosos por compartir más preguntas inspiradoras contigo, así que asegúrate de suscribirte en nuestro podcast. Nos ayudaría mucho que compartieras y califiques con 5 estrellas para llegar a más personas. No olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales donde estaremos compartiendo contenido exclusivo. ¡Hasta la próxima pregunta!